Muy buenos días, maestros. En el marco del programa de liderazgo y la profesionalización educativa de recursos digitales a distancia, tenemos hoy el honor de presentar a Moraima Jiménez González. Ella es maestra certificada en educación preescolar, primaria bilingüe y licenciada en Relaciones Internacionales y Español, egresada de la Universidad de San Diego, Estados Unidos. Trabajó en la Universidad de San Diego como investigadora en el Transborder Institute, que se enfoca en la construcción de paz en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Posteriormente, Moraima fue reclutada para continuar con su trabajo en la construcción de paz a través de la educación. Al ser bilingüe y después de graduarse, sus capacidades la llevaron a San Antonio, Texas, para unirse al programa Teach for America. Se desempeñó como maestra Head Start en el Programa Federal de Introducción a la Escuela Primaria para alumnos de 3 y 4 años. Asimismo, durante el año 2011, impartió clases a un grupo muy integrado bilingüe y comenzó el Club de Español y Arte en su escuela. Después estuvo un año en educación preescolar y fue transferida el siguiente a quinto de primaria. En este nivel se enfocó en dar las materias de historia y lectura y redacción. Durante el último ciclo escolar, junto con sus alumnos, crearon el primer anuario de la escuela. Actualmente se desempeña como coordinadora de formación de Enseña por México en el estado de Puebla, tras un tiempo de ser tutor académico tanto en México como en Chicago. En este puesto se encarga de ver la formación inicial y continua de los profesionales de Enseña por México de su estado. Y asimismo es para nosotros un gusto presentar a Erasmo Javier Mora González. Es ingeniero mecatrónico por el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaxtla. Durante su tiempo como universitario participó en un programa de intercambio académico en Alemania, Estudiantes de Ingeniería México. A través de esta participación cursó la especialidad en manufactura avanzada en la Universidad Tecnológica de Brandenburgo, Alemania. En el 2013 postuló y se incorporó como participante del programa Enseña por México, cuya visión es mejorar la calidad educativa del país. Como profesional de Enseña, impartió clases bajo el modelo educativo de Teach for All en el Bachillerato General Nezahualcóyotl en San Miguel, Sinacapan, Cuetzalan, Puebla. Allí, en condiciones de rezago educativo y marginalidad social, fue docente de las materias de matemáticas. Al impartir clases bajo este modelo educativo, tuvo la oportunidad de colaborar y ser representante en el intercambio binacional México-Estados Unidos en el 2014, visitando Dallas, Texas. También se desempeñó como director de la Secundaria Técnica 82 de Puebla durante el Instituto de Verano y actualmente es asesor y analista especializado de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. Bienvenidos. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Entonces, como bien dijo Mariel, empezando, la capacitación pasada dieron una sesión de los datos y la importancia de eso y cómo fomentamos el liderazgo en nuestras escuelas a través de eso. Entonces, esta sesión va a ser una continuación de eso, en donde nos vamos a enfocar ya en el monitoreo y la evaluación de estos mismos datos para el desempeño académico de nuestros estudiantes y de las escuelas en las que trabajamos. Entonces, les invito a abrir sus manuales, si los traen, a la página 19 en caso de coordinadores y a la página 18 en caso de participantes, por favor. Sí. En el 2, por favor. Por favor. Gracias. La sesión que veremos el día de hoy está alineada a los parámetros e indicadores de los perfiles que ustedes ya conocen, en tanto a que vamos a formular acciones para la planeación, el desarrollo y seguimiento. Vamos a identificar estrategias que impulsan la autonomía de la gestión de las escuelas y todo ello en función de interpretar la información que vamos a tratar sobre los resultados educativos de las escuelas de la zona que contribuyan a una mejora en la calidad educativa. Para comenzar, les pedimos, por favor, que en su cuaderno de trabajo o en una libreta respondan a estas dos preguntas. La primera, ¿qué son los datos y cuál es su importancia? Vamos a tomar un minuto para realizar esto y les pedimos, por favor, que lo contesten.
Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la sesión. Bien, entonces, estos son los 4 temas principales que vamos a ver hoy. El primero, la importancia del uso de datos relevantes para monitorear y evaluar el desempeño académico de los estudiantes. Esto en parte ya lo vieron la vez pasada, entonces lo vamos a repasar nada más. Y luego vamos a entrar a la diferencia entre un dato relevante y un número, la utilidad de los procesos necesarios para la captura de los datos relevantes y el uso de los sistemas para dar seguimiento a estos datos. Bien, entonces vamos a revisar la importancia del uso de los datos para poder monitorear y evaluar el desempeño académico de los estudiantes. La Wallace Foundation en Estados Unidos es una organización que se dedica a ver temas educativos. Después de un estudio de 6 años, determinó que las expectativas y medidas para responsabilizar han sido centrales en lugares donde vemos aprendizaje alto y rendimiento estudiantil. Vemos que los líderes educativos como ustedes enfatizan metas e iniciativas que llegan más allá de lo mínimo. Se presta atención a las distintas medidas de éxito estudiantil, que para nuestros fines ahora serán datos, y responde ante ello. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? El proceso va a ser el siguiente. Primero, vamos a recolectar la información correcta, los datos relevantes, y ahorita vamos a platicar sobre qué es un dato relevante. Luego, planteamos las preguntas. Hacer las preguntas más relevantes, más importantes para lo que queremos responder. Medimos el progreso, celebramos el logro o reconocemos el logro cuando se ha logrado y respondemos ante los diferentes retos que nos enfrentamos en el camino. Entonces, James Parsley es un jefe de sector en Estados Unidos y nos hace una analogía con una situación médica. Dice que se usan los datos para informar al doctor sobre el progreso del paciente, si está progresando en la dirección correcta o si necesita algo adicional el paciente. Esta analogía me funciona porque es lo que queremos, datos que diagnostican, que nos permiten monitorear el progreso constantemente y que nos dan los datos vitales sobre si el alumno está aprendiendo, ¿verdad? Y esto nos indica que no es suficiente saber al final, sino ir midiendo para poder responder sobre el camino. Aquí tenemos algunos ejemplos sobre cómo podemos emplear los datos relevantes. Esto es en función de un aula. Lo que tenemos aquí es un muro de objetivos donde estamos señalando qué estudiantes, qué personas han alcanzado los objetivos que estamos esperando. Esto es un cuadro de honor donde también estamos haciendo énfasis y estamos reconociendo lo que mi compañera les comentaba hace unos minutos sobre cuáles son los datos, cómo los datos nos están ayudando a llegar a nuestras metas. Y por último tenemos una gráfica que nos muestra la forma en la cual planeamos nuestros objetivos y cómo los vamos alcanzando poco a poco. Bien. Pero ¿cómo hacemos esto cuando estamos liderando un equipo? Por ejemplo, en mi trabajo lidero un equipo de tutores que se encargan de observar a los STEM, que son los profesionales de Enseñar por México, y guiarlos en cómo ir mejorando su desempeño frente a grupo. Entonces, este es el sistema que yo uso. Me indica el proceso, cuáles son los datos que yo necesito capturar para saber si sí vamos en ese camino indicado y cómo le voy a dar seguimiento. En este caso tenemos aquí un tracker de seguimiento a estudiantes. Esto es lo que los profesores en las escuelas llevan a cabo, la manera en la cual van conociendo si se van alcanzando o no los objetivos en función de números, y lo que veremos a continuación es cómo estos números se vuelven datos relevantes. Un ejemplo más de todo esto podría ser el seguimiento que ustedes realizan a las escuelas, a las supervisiones y a su vez las supervisiones a las escuelas. ¿Cómo vamos conociendo cuál es la situación de cada una de ellas? Y esto nos va a permitir planear para saber cuáles son las futuras acciones que tenemos que desempeñar. Bien, a todo esto, ¿qué es un dato relevante? Un dato relevante tiene 4 características. La primera es que son confiables. La segunda, que son útiles, que pueden integrar o descomponer de acuerdo a la información que contengan. Y por último, y la más importante de todas ellas, y que toma parte de las 3 anteriores, que informan sobre causas y efectos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el resultado de un examen que ha hecho el estudiante, o los resultados de la escuela de Planea, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer eso un poco más útil y que se integre o se descomponga para yo poder responder, ¿verdad? En lugar de tener una calificación promedio,
Ahora lo descompongo en objetivos para saber en cuál objetivo mis estudiantes están alcanzando la meta y en cuáles objetivos tengamos que repasar o hacer una asesoría, un taller quizás. Un ejemplo que les puedo yo poner sobre esto es la nota al final en la calificación de un estudiante de bachillerato en matemáticas. La nota nos arroja que es 7.2. La nota por sí sola es un número, si no nos sirve para nada y si solamente nos representa una manera de calificarlo. ¿Cuándo esta nota, cuándo este número se convierte en un dato relevante? Uno, cuando sabemos que es confiable. ¿A qué se refiere esto? Que la manera en la que se obtuvo fue en un ambiente controlado. Quiere decir que fue en un salón donde los estudiantes pudieron realizar la prueba de manera tranquila. Segundo, que me va a ser útil. ¿Qué voy a hacer con ese número una vez que lo tengo? Tercero, se puede integrar o descomponer. ¿En qué podemos descomponer la nota de un examen de un estudiante de bachillerato? Bueno, no solamente nos debe bastar en saber que sacó 7.2, sino cómo está integrada esta calificación. Pongamos un ejemplo. Para este examen, el estudiante tuvo que realizar operaciones de multiplicaciones entre polinomios hasta llegar a la resolución de ecuaciones de primer grado. El poderlo descomponer quiere decir que yo sepa exactamente qué es lo que contestó el estudiante y qué es lo que no contestó. Y con esto se vuelve en el cuarto punto, que es información sobre las causas y efectos. Este 7.2 a su vez me representa que el estudiante obtuvo 9 aciertos de 10 en las operaciones entre polinomios, pero solamente 2 aciertos sobre 10 en las ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Que conozco cuáles son las causas, conozco a qué obedece ese 7.2 y a la vez puedo saber qué efectos tomar y qué cosas puedo mejorar con ello. Puedo idear una clase especial para ese grupo de alumnos para fortalecer aquello que no había quedado claro hasta el momento del examen. Es ahí la diferencia cuando un simple número se nos convierte en un dato relevante. Podemos integrar y descomponerlos y podemos aportar información sobre las causas y efectos de los mismos. Bien, entonces David Benson, otro jefe de sector, nos indica que los negocios exitosos no conservan números que no les son útiles. Como escuelas tenemos que determinar y organizar cuáles son los datos que nos informan y nos ayudan a tomar las mejores decisiones. Entonces, como mi compañero explicaba, tenemos que tener esos 4 componentes. Sobre eso saber qué preguntas vamos a hacer, como les mostramos al inicio, y sobre eso tomar las mejores decisiones. Entonces, regresamos al ejemplo anterior. ¿Cuál es la diferencia entre un dato relevante y solamente un número? El dato relevante no solamente me representa una cantidad. La puedo descomponer y me va a permitir con ello realizar una acción y una planeación sobre qué debemos obtener al final. En definición, un dato relevante es un número que aporta información confiable, útil, permite hacer un análisis profundo de las causas y efectos, mientras que un número solamente expresa una cantidad. Bien, entonces, regresando al proceso que planteamos al principio, de primero recolectamos los datos y luego hacemos las preguntas, ¿verdad? Tenemos que tener claridad sobre esas preguntas. Por ejemplo, si yo quiero saber si mi alumno hace o no la tarea, simplemente necesito un dato. Si la hace, no la hace. Sin embargo, si yo quiero saber cómo motivarlo a hacer más tarea, necesito saber cuáles grupos de alumnos y por qué motivo la están haciendo o no están haciendo la tarea. Si están involucrados en actividades extracurriculares, ¿son más propensos a hacerla? ¿Menos propensos? Ahí ya voy a juntar 2 datos. Los alumnos sí o no están haciendo tarea y están involucrados en actividades extracurriculares. Sin embargo, si yo quiero plantear una pregunta más compleja, que si están involucrados en extracurriculares y también trabajan, ¿hacen o no la tarea? ¿En qué porcentaje? Ahí ya estoy juntando 3 datos. Y aquí cuando los vamos juntando, cada dato que vamos agregando nos da un panorama más completo para nosotros poder accionar sobre eso y responder a esos retos. Bien, la utilidad de los procesos para la captura de los datos relevantes. Primero, para poder tratar datos relevantes, lo vamos a hacer mediante un proceso. Es por ello que a continuación vamos a definir qué es un proceso y para qué nos va a servir. Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta por algún tipo de lógica.
que se enfoca a lograr un resultado específico. Este a su vez nos va a permitir definir el cómo vamos a lograr y cómo vamos a llegar a cabo un plan que a la vez se integra dentro de un sistema. Bien, entonces, ¿cuál es el proceso para utilizar los datos? Primero, vamos a preparar. ¿Qué quiero aprender con estos datos? Segundo, los vamos a recopilar. ¿Cuáles datos voy a recopilar y de qué manera los voy a recopilar? Luego los analizamos. ¿Qué información me están aportando estos datos? Y por último, los interpretamos. ¿Qué puedo interpretar de estos datos? Entonces aquí estamos nada más con los datos, todavía no estamos accionando. Ahorita vamos a hablar sobre este seguimiento. Entonces, preparamos, recopilamos, analizamos e interpretamos. ¿Cuáles son algunas características de los procesos en función de la recopilación de datos? Los datos miden habilidades y conceptos intencionados. Esto quiere decir que sabemos específicamente sobre qué es cada uno de sus datos. ¿Son confiables? Existe una organización del proceso con flujo de información y trabajo. Los datos son útiles. El 90% de los miembros del área de trabajo son parte del proceso. Los datos pueden dar información sobre las causas y posibles efectos. Es factible llevar a cabo este proceso en el entorno propio. Tienen un enfoque claro, una meta establecida. Se revisan y analizan los datos al menos 8 veces por ciclo escolar. Y por último, hay herramientas específicas para llevar a cabo cada uno de los análisis. Bien, entonces todos deben de tener una hoja como esta. ¿Sí? Bien, entonces por el momento nos vamos a enfocar solo en las primeras 5 columnas, que son las preguntas guía, la organización para el diálogo, recopilación de datos, analizar los datos e interpretar los datos, que eran las que indicábamos anteriormente en azul. Entonces les vamos a dar unos 4 minutos para que por favor lean las preguntas que vienen aquí en las primeras 5 columnas, por favor.
Entonces, seguramente al leer las diferentes preguntas, hay muchas que ya nos hemos hecho, ¿verdad? Y también seguramente hay algunas que no nos hemos planteado anteriormente, que ahora nos dan una perspectiva un poquito más amplia. Entonces, estas preguntas nos regresan a lo que vimos desde el inicio con el perfil de parámetros e indicadores. ¿Cómo aseguramos la autonomía en nuestras escuelas y aseguramos que todos estamos tomando las mejores decisiones para ese avance académico de nuestros estudiantes, que es el fin último, ¿verdad? Entonces, estas son unas preguntas que nos podemos plantearle a nuestros docentes, incluso a padres de familia, a los mismos estudiantes, para involucrar a todos en esa toma de decisiones. Entonces, ¿cómo recolectamos esos datos? Ya tenemos las preguntas, sabemos qué es lo que queremos, mediante diferentes herramientas, ¿verdad? Y estas van a cambiar con base en lo que queremos preguntar. Si nos estamos preguntando sobre promedios de objetivos, quizás diseñe un tracker que me permita ver ese alcance de los objetivos de mis estudiantes. Sin embargo, si estoy viendo actitudinal, voy a diseñar otra herramienta que me permita recolectar eso. Pero primero tengo que saber qué es lo que necesito, cuáles son las preguntas que voy a hacer. Entonces, todos estos que están remarcados en rojo corresponden a los procesos y las herramientas para ese proceso. Este no viene remarcado porque se acordarán que este es un sistema y más adelante vamos a ver cómo funciona este. Un jefe de sector, Karen Bates, dice que lo más crítico de los datos no son necesariamente las respuestas que se pueden dar, sino las preguntas que se generan y la discusión alrededor de ellas. Bien, hemos ya platicado, hemos ya diferenciado sobre qué es un dato relevante versus un simple número, cómo necesitamos un sistema ahí. Proceso. ¿Cómo utilizamos un proceso para extraer y para procesar, para trabajar estos datos? Ahora vamos a ver lo que es afín a un sistema de seguimiento. Como lo comentaba mi compañera, un sistema está integrado por procesos. Entonces, los alcances de un sistema van a ser mayores totalmente a los que pueden existir solamente en un proceso, como era un tracker de seguimiento de escuelas, un tracker de seguimiento de calificaciones o un tracker de seguimiento de la zona escolar a la que pertenecemos. Entonces, en definición, ¿qué es un sistema y para qué nos va a servir? Un sistema es una globalidad, es una manera de sistematizar la información. Un sistema, a su vez, está conformado por distintos procesos. ¿En qué nos va a servir para este tema? Nos permite sistematizar toda la información que nos es relevante para poder analizarla y posteriormente tomar una decisión sobre ella. La gran diferencia que vamos a encontrar entre el uso solamente de un proceso versus un sistema es que el sistema nos va a permitir solamente recopilar la información y conocerla, mientras que un sistema ya nos va a permitir el tomar una decisión con base a ella y hacer correcciones. Ahora, la clave de un sistema versus un proceso es el seguimiento. Como lo acabo de decir, el sistema se queda solamente hasta el diagnóstico. El proceso. El sistema nos va a permitir ahora dar un seguimiento hacia acciones. Bien, entonces para trabajar sobre una definición compartida va a ser tomar una decisión con base en antecedentes, en las evidencias que estamos recolectando, las metas establecidas y el objetivo a lograr a través de un procedimiento. Y nada más para remarcar, cuando veíamos los diferentes datos y cómo los vamos juntando, el sistema va a globalizar todos esos procesos, porque voy a necesitar un proceso distinto para recolectar cada dato o conjunto de datos que yo quiero combinar para poder dar seguimiento. Entonces, Brian Denzel, otro jefe de sector, nos dice que nos queremos asegurar que un año de clases realmente resulta en un año de aprendizaje.
Estos sistemas nos van a permitir asegurar esto, ¿verdad? Como veíamos en la neurología del doctor, vamos a ir midiendo sobre la marcha para poder ir ajustando y mejorando. Ahora, anteriormente vimos un gráfico muy similar a este, donde se establecían solamente los alcances que tiene un proceso. Para el caso de un sistema, es muy importante establecer las metas. Esto se responde con la pregunta, ¿qué es lo que quiero lograr? Segundo, definir un plan de acción. ¿De qué manera voy a lograr lo que me estoy proponiendo? Tercero, implementar, que es llevar a cabo el plan. Cuarto, vamos a evaluar, vamos a definir las fortalezas y los retos que salieron en la implementación. Y la gran diferencia es que vamos a rediseñar. Una vez que ya llevamos a cabo el plan, que ya lo evaluamos, vamos a volver a pensarlo y vamos a ver cómo lo vamos a mejorar. Bien, entonces las características de los sistemas son: la información puede ser analizada fácilmente y arroja reportes digeribles. Las decisiones son específicas: estudiantes, grupo, área de contenido, objetivos, expectativas. Permite ver qué componen los datos para hacer un análisis más profundo en áreas destacadas. Las decisiones son medibles. ¿Puede ser medido con una evaluación? Permite un análisis a diferentes niveles: alumnos, clase, escuela, zona. Las decisiones son alcanzables. Nos preguntamos, ¿es una meta a nuestro alcance? La información está disponible para todos y el 90% de los miembros del área de trabajo acceden a ello. Las decisiones son relevantes. ¿Están estos conceptos y habilidades alineados con el plan de estudios? Los datos se pueden integrar o descomponer para obtener más información. Y las decisiones son oportunas. ¿Puede medirse frecuentemente el progreso? ¿Los alumnos y maestros pueden ver resultados inmediatamente? Entonces, nuevamente, les invito a tomar su hojita y ahora nos vamos a enfocar en las últimas dos columnas que ahora corresponden a ese seguimiento. Entonces, tomémonos 4 minutos para leer las preguntas ahí, por favor.
Bien, entonces de la misma manera seguramente hay preguntas que ya nos hemos planteado y también seguramente hay preguntas que son un poco nuevas para nosotros. Ahorita lo que les invito a hacer es, por favor, en su libreta anoten 3 preguntas de esta hoja, sea del proceso de recolección o del proceso de seguimiento, que ustedes hayan encontrado útiles, que piensen que les sirva para dar este seguimiento con sus escuelas, con sus zonas. Entonces, ahora sobre esas 3 preguntas que hayan definido, les invito a pensar a quién les harían estas preguntas, en qué momento, en qué circunstancias. ¿Sería en un consejo técnico? ¿Sería en el pasillo? ¿Sería manejando a una escuela? ¿A quién les harían estas preguntas y en qué momento?
Ahora pedimos a alguno de los asistentes que nos puedan compartir, por favor, cuáles son las preguntas que seleccionaron y las personas a quienes se las dirigirían. Maestro, por favor. Yo tomé de las dos líneas, de la de seleccionar acciones y resultados del monitoreo, ¿verdad? Bueno, las tres preguntas que elegí fueron: ¿qué acciones se necesitan seguir para abordar las necesidades identificadas? La otra es, en nuestra meta, es una meta SMART, específica, medible, alcanzable, relevante y oportuna. Y la 3, estamos todos comprometidos con ayudar a los estudiantes a sus metas establecidas. ¿A quién se lo haría? Pues a los directivos o a los docentes, según el momento en el que estuviéramos trabajando. ¿En dónde? ¿En colegiado o después de hacer una visita al aula? ¿Y en qué momentos? Bueno, generalmente son en momentos educativos, en esas circunstancias de diálogo, de negociación entre uno y otro, para ver si podemos impactar. Como lo identifica la maestra, este tipo de preguntas son ideales para llevar a cabo tanto en los consejos técnicos y en las reuniones que se tienen después de las visitas a las escuelas. ¿Alguien más que nos quiera compartir las preguntas y las personas a quienes se las dirigen? Yo también elegí de las dos columnas. Una de ellas es una meta SMART. Posteriormente, ¿cómo vamos a evaluar los aprendizajes de nuestros alumnos? ¿Cómo vamos a vincular el aprendizaje con las estrategias específicas? También estas preguntas yo las dirigiría en una reunión de consejo técnico escolar o de zona o de sector, son muy adaptables. Lo haría en momentos de proceso y puedo plantearlas desde la planeación, puedo plantear algunas en el seguimiento para ir monitoreando, que es otra de las preguntas que también se hace aquí. Y finalmente también para evaluar. Me parecieron muy buena herramienta. Muchas gracias. Una última participación. Bien, dentro de algunas de las preguntas que tomamos, también se identificaron desde la selección de acciones, qué acciones necesitamos seguir para abordar las necesidades identificadas. Se trabajaría en consejo técnico, con directores, con docentes, y eso sería a través de una evaluación diagnóstica que partiría de ahí. Estos son conceptos y habilidades alineadas con el plan de estudios. Es una de las cosas que tenemos que cuidar nosotros, que sea de acuerdo al enfoque. De hecho, dentro de nosotros de educación física cuidamos que el desarrollo de habilidades y capacidades de aprendizajes esperados estén acordes al enfoque actual por competencias. Y después, ¿qué haremos cada uno de nosotros para aumentar el nivel de competencias de los estudiantes? Se trabaja en consejo técnico de zona con maestros de educación física y después lo abordan en consejo técnico escolar, lo llevan para trabajarlo. Muchas gracias, maestro. Sí. Dentro de las preguntas en el proceso de recolección de información, la que elegí es: ¿cuáles son las preocupaciones primordiales sobre mis planeaciones diarias y a largo plazo actuales?
así como diseño una cultura para el análisis de datos que se enfoque a cuestionar. Otra, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos algún recurso para aprender más sobre las estrategias de análisis de datos? Y otras más de las columnas. ¿A quién se lo aplicaría? Yo tengo organizado como supervisora mis centros de trabajo, los he organizado este ciclo escolar por estrategias globales. Entonces tengo un grupo de docentes que son muy sobresalientes. Entonces se me antoja a mí aplicarlo con ellos, porque sí son sobresalientes, pero aún así hay que apoyarlos aún más para que tengan mejores resultados. Entonces, en ellos se me viene a la mente, ¿y en qué momento? Estas son reuniones como consejos técnicos escolares extraordinarias en esos momentos. Muchas gracias. Gracias. Una de las cosas que mencionó maestra es cuáles son las preocupaciones, ¿verdad? Y esta es una de las preguntas muy importantes para saber en qué nos queremos enfocar. Y entre más específica podamos hacer la pregunta, mejor, ¿verdad? Porque vamos a saber específicamente qué dato o qué serie de datos vamos a necesitar recolectar para hacer nuestro sistema y hacer que funcione. Entonces, ¿cómo damos seguimiento? Algunas de las cosas que hemos notado que escuelas exitosas hacen es tener reuniones con padres y con estudiantes. Consejo técnico, que varios de ustedes lo mencionaron. Volver a abordar un tema cuando es que el estudiante necesita más apoyo. Tener tutorías o asesorías después de escuela y, por supuesto, reconocer, ¿verdad? Cuando hemos logrado algo, nos haya sido fácil, nos haya sido complejo, reconocerlo para también motivar a que sigan logrando. Bien, ahora como último paso, queremos invitarles a realizar una reflexión final sobre la importancia de los datos relevantes y cómo podemos desempeñarlos en los diferentes niveles, que van desde el aula hasta la jefatura de sector a la que nos encontramos. Para esto, tenemos una última pregunta y es, ¿cuáles datos quiere usar y por qué? Podemos tomar la experiencia de los compañeros que nos acaban de compartir y con ello nosotros plantearnos un objetivo y plantearnos una meta conforme a lo que acabamos de ver el día de hoy. ¿Qué datos quiere usar y por qué pretende usarlos?
Bueno, ¿alguien que nos guste compartir cuáles datos tienen intenciones de usar y por qué? Buenos días. Estoy aquí redactando que al realizar un análisis de los programas de estudio de educación primaria, podemos observar cómo se ha indicado que el alumno ha de cumplir su proceso de construcción de la lengua escrita en el primer ciclo, primer y segundo grado. Sin embargo, en algunas escuelas he observado cómo aún hay niños en los ciclos posteriores que aún no concluyen dicho aprendizaje, lo que hace penosa su estancia en las aulas de clase. Por ello, a nivel sector se ha establecido como meta identificar en los grupos de tercero a sexto a aquellos alumnos que aún no concluyen con el aprendizaje de la lengua escrita, para que a partir de ello se puedan establecer diferentes estrategias. Algunos de los otros datos que estamos por investigar es con qué metodología se ha trabajado con estos niños, qué dominio de la metodología tienen los maestros, y a partir de aquí poder establecer este plan, llevar a la práctica las acciones, volver a hacer un monitoreo y poder lograr la meta establecida, que es que todos nuestros niños de tercero a sexto estén leyendo y escribiendo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Yo pretendo utilizar los resultados de la prueba Planea. ¿Por qué razón? Porque ellos están desgranados por componentes y ahí vienen los resultados, entonces puedo detectar cuáles son los contenidos que presentan mayor deficiencia. En cuáles salieron muy bien los niños, eso está bien, pero en los que salieron muy bajos, me permite que ahora enfoquemos las baterías sobre esos contenidos específicos y lograr que los alumnos los dominen. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra opinión? Muy bien. Entonces, en los dos ejemplos que nos ofrecieron ahorita, estamos utilizando una variedad de datos, ¿verdad? Más de uno, y es importante saber cuáles preguntas nos estamos haciendo para saber cuáles datos vamos a usar, como los dos maestros que acaban de compartir. Entonces, a continuación en el taller, vamos a ver cómo ahora diseñamos nosotros los procesos y los sistemas que nos permitan recolectar esos datos para posteriormente darle un seguimiento. Bueno, con esto damos por terminada la parte de la conferencia. Agradecemos a Moraima y Erasmo por su participación. Y nos gustaría presentar a la maestra Georgina Calderón Sierra, que es directora de Formación Continua y Superación Profesional de la Secretaría de Educación de Guanajuato, que nos va a dirigir unas breves palabras para ir cerrando pues todo el programa. Si quiere, maestra, vamos a grabar esta parte también, entonces para que todas las regiones puedan pues escuchar su mensaje. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué les pareció la conferencia? Sí. ¿Qué rescatan de lo presentado? ¿Qué rescatan? Ya no me digan cómo lo aplicarían, sino que, maestro, por favor. Nos equipa con herramientas para utilizar los datos que se arrojan a las escuelas para nosotros como autoridades diseñar estrategias que nos permitan atacar las problemáticas que surgen. Correcto. ¿Y estas problemáticas en dónde las ven ustedes? En su plan de asesoría de Ángeles, en su ámbito de intervención. Si ustedes se fijan todo lo que estaban viendo, los sistemas, los procesos, los indicadores, la información, ¿dónde sale? De la ruta de mejora, de lo que hemos estado trabajando a lo largo del ciclo escolar a través de las diferentes sesiones de la ruta de mejora escolar, de nuestros consejos técnicos escolares. En la fase intensiva, revisamos lo que fue el primer acercamiento a la ruta de mejora, si se acuerdan, basado principalmente en el diagnóstico escolar, que tiene que ver con el uso de estos datos relevantes, ¿no? La identificación de una problemática concreta que el centro escolar iba a atender. Y esa problemática concreta la analizamos desde diferentes ámbitos, que eran
el ámbito escolar, la relación entre los maestros, la vinculación con padres. La organización escolar, que podrían ser sus procesos, ¿no? Su forma de organizar y de intervenir en el centro escolar. Entonces, esta información, lo que nos viene a ayudar, después de todo esto, es cuáles serían los datos relevantes que nuestros consejos técnicos, o nosotros como supervisores o como jefes de sector, tenemos que tomar en cuenta, cómo los vamos a levantar y cómo le vamos a dar seguimiento para ver cómo se hace. ¿Y cuál es el ciclo de la ruta de mejora? ¿De acuerdo? Planeación, implementación, monitoreo, seguimiento, y luego, ¿y qué vimos aquí? Finalmente, estos mismos pasos de la ruta de mejora, en este análisis de información y de datos, es lo que podemos retomar para dar nuestro seguimiento, ¿no? Para hacer nuestra ruta de asesoría y de acompañamiento, nuestro propio plan de seguimiento, identificando de cada una de las escuelas cuál es su problemática, o las necesidades, por qué se dan, porque acuérdense que la insistencia y el énfasis en la parte del diseño de estas rutas de mejora era encontrar las causas que originaban esa problemática. Las causas que nos iban a servir para traducirlas en actividades que nos permitieran mejorar y hacer un cambio dentro del centro escolar. Entonces lo que tenemos que hacer es la información que la escuela nos reporta. Ustedes recuerden que toman los resultados del análisis que hicieron en la última sesión del Consejo Técnico Escolar al cierre del ciclo escolar anterior. Retoman esta información, retoman sus resultados planeados, retoman su propia evaluación diagnóstica, retoman el conocimiento que el mismo centro escolar tiene de su problemática, se hace este análisis y se define la prioridad que el centro escolar va a atender en su ruta de mejora a través de su estrategia global. Y a lo largo de las otras 2 sesiones que hemos tenido de los consejos técnicos, lo que hemos hecho es decirles, revisa si tu problemática está bien planteada, recupera tu propia información, enriquece, analiza, focaliza, define. O sea, no se trata de que la escuela simplemente diga, no, sí, hacemos uso de material didáctico en los centros escolares. Sí, pero ¿qué tipo de uso? La idea es que identifiquemos los problemas reales que tenemos en cada uno de los centros escolares para ver qué podemos hacer. Si no nos damos cuenta del problema, nunca vamos a encontrar una solución, ¿no? Entonces, todo el planteamiento que está en las guías, en nuestros consejos técnicos, tiene que ver con esto. Ahora díganme si no, los datos que presenta la escuela, ¿los podemos desagregar en otros? ¿Sí? ¿Son confiables? ¿Quién los levanta? Nuestros propios maestros. Y podemos sacar datos por grupo, por grado, por asignatura, por contenido, por alumno, por género, por lo que ustedes quieran. Lo único que tenemos que priorizar es si lo queremos a tal detalle. Para eso son estas preguntas que nos planteaban nuestros conferencistas. ¿De qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo los vamos a levantar? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo definimos nuestra meta? Y la meta que planteamos, y tenemos que analizarla, porque es muy fácil decir, vamos a incrementar un 10% la aprobación. Sí, pero ¿cuánto implica en niños? ¿De qué grupos? ¿En qué asignatura? ¿Dónde tendríamos que entrar? El contexto, exactamente. Entonces, todo esto lo podemos aplicar en nuestro seguimiento a los consejos técnicos escolares, en nuestra capacitación y en nuestro acompañamiento a nuestros compañeros directores y maestros de los centros escolares. En nuestra propia planeación. Claro, dice Ángeles, en nuestra propia planeación. Simplemente es cómo utilizamos esto y cómo adaptamos este lenguaje a lo que ya venimos haciendo, a lo que ya estamos haciendo, y cómo simplemente nos ayuda como una herramienta para focalizar mejor las cosas. Porque a veces nos perdemos en el mar de datos y queremos sacar datos para todo, ¿no? Y al rato no sabemos ya ni cómo calcular ni para qué nos sirve. Es mejor tener pocos datos concretitos, hacer un buen análisis de esta información. ¿Qué nos están diciendo estos datos? ¿Qué es lo que nos están marcando como problema? Entonces sobre esto desagrego más y le busco más. No tiene caso desagregar todo, porque al rato no vamos a saber ni qué hacer. Y vamos a cansar a nuestros maestros, a nuestros directores,
simplemente haciendo reportes de información. No tiene caso. Focalicemos, y para eso es la problemática de nuestra ruta de mejora de cada uno de los centros escolares. Para eso son las estrategias. A nivel nacional, la guía del Consejo Técnico Escolar de la sesión anterior planteaba que se compartieran experiencias. Dijimos, ¿de qué sirve compartir experiencias si no hemos identificado realmente el problema? Si no hemos buscado realmente las causas y hecho una planeación que nos permita precisamente impactar en esa problemática. Antes de compartir grandes experiencias, definamos realmente cuál es el problema. ¿De qué me sirve a mí? Y perdón que use un ejemplo tan coloquial, decir, estoy gorda, ¿no? Si no hago nada para evitarlo, si sigo igual, pues sí. ¿Pero por qué? Pues a lo mejor estoy comiendo mal, no estoy haciendo ejercicio. ¿Qué es lo que voy a atender? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo mismo pasa con nuestras escuelas. ¿De qué me sirve decirles, fíjense que hay una ensalada muy buena que les va a ayudar a bajar de peso? Si el problema a lo mejor no es eso. El problema a lo mejor es un asunto de salud, donde tiene uno una serie de problemas hormonales, unos desórdenes internos que hay que atender médicamente, para entonces empezar a comer las ensaladas, ¿no? Es un ejemplo muy coloquial. Pero lo mismo pasa con nuestras escuelas. Entonces, el día de hoy, se supone que les iba a dar como un encuadre o algo, pero realmente dije, bueno, lo útil de todo esto es cómo aprovechamos esta experiencia que nos compartieron Moraya y Javier Mora en esta conferencia con estos datos y cómo lo comparamos, lo analizamos a la luz de lo que realmente estamos haciendo. Y eso es lo que le va a dar un sentido cuando ustedes como equipo técnico estatal, como coordinadores, bajen esta actividad con los compañeros supervisores que están participando en este diplomado. ¿Qué sentido tiene simplemente darle información si no sabemos cómo la podemos traducir en lo que son nuestros propios instrumentos de planeación y las propias actividades que hacemos? Y creo que esa es la parte relevante que hay que estar sacando de esta experiencia y de este aprendizaje. ¿Cómo traduzco lo que aquí estamos aprendiendo en mi práctica cotidiana? Para mejorar lo que es mi trabajo y sobre todo la responsabilidad que ustedes tienen. La verdad es que no es fácil ser cabeza de un sector, de una zona, y ser el líder académico de un grupo de maestros y de directores. Finalmente, todos tenemos que aprender y construir entre todos y aprovechar las experiencias de todos y saber realmente a qué es lo que vamos a apoyar y qué es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, esta información para eso nos sirve. Y ahora en el contexto nacional, en donde la figura de supervisión retoma nuevamente este liderazgo, a través de los jefes de sector y supervisores, técnico-pedagógico y de acompañamiento a los centros escolares, y de fortalecimiento a través de lo que es el sistema de apoyo técnico escolar, con los ATPs, los supervisores, los propios directores, que tiene que ver con dos cosas muy sencillas: fortalecer el trabajo colegiado de los órganos escolares, de los consejos técnicos escolares, y fortalecer la profesionalización docente, a través del intercambio de experiencias, de conseguir los tutores, del apoyo a los maestros de nuevo ingreso, de esta capacitación y fortalecimiento, y todo tiene que ver en cómo lograr que el trabajo docente tenga un impacto mayor en el logro educativo, en el aprendizaje de los niños, que es lo que estamos esperando realmente, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto, ya en la última etapa de este diplomado, la última sesión, la 10ª, es el último jaloncito, y aquí lo que tenemos que ver es qué es de cada una de las cosas que hemos estado aprendiendo, cómo la tomo, cómo la aprovecho, cómo la uso dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro contexto. A lo mejor es una forma diferente de explicarlo a nuestros directores, lo que es el uso de los datos, la priorización de los datos, la focalización de la problemática y el uso de la información, su interpretación, su análisis. Es una forma diferente, pero esto a ustedes les da simplemente otras herramientas, otra forma de comunicar lo que ya han venido haciendo a lo largo de todos estos años. Y yo quiero felicitarlos finalmente por su trabajo, por su compromiso, por todo lo que han hecho. Y es bueno que seguimos trabajando, vienen muchos cambios en torno a todas estas figuras y poco a poco la federación va definiendo más cosas. El día de hoy por la mañana el secretario Nuño anunciaba la presentación de un programa de inclusión de tecnologías en los centros escolares, que es nuestro siguiente tema, ¿no? Y hablaba mucho de una estrategia de formación sobre el aprovechamiento de esta tecnología, que es algo que nos hace falta. Cómo utilizamos estas tabletas, estas computadoras, el internet, los propios teléfonos, como un medio de apoyo
al proceso de aprendizaje de los niños. Esa es la parte importante. Entonces, todo esto nos ayuda para eso, para este tipo de comentarios, de participaciones y poder seguir adelante con nuestro trabajo. Yo quiero agradecerles mucho a ustedes su trabajo porque sé lo que es, lo difícil que es ser este equipo técnico estatal, estos coordinadores, ¿verdad? Pero también es una experiencia muy rica porque les ayuda en muchas otras cosas. Y estoy segura que han hecho un trabajo hermoso y que esto fortalecerá todavía más todo lo que ustedes saben, toda la experiencia que tienen. Ahorita vieron ejemplos muy sencillos, que si tomaban planea, que si tomaban indicadores de los niños, lo que tomen, pero pueden partir a la luz de lo que está definiendo la escuela como su problemática. Y con estos nuevos ojos decir, a ver, ¿cuál es la información que necesitarían? ¿Por qué? ¿Cuál sería lo relevante? Para ayudarle a quitar al maestro todo, porque si no nos perdemos y nos volvemos en un tema de simplemente sacar datos por tener. Pero ¿qué nos dice el dato? ¿Dónde está el problema? ¿En qué grado? ¿A dónde lo tengo que desagregar más? En función de lo que estamos viendo a la luz de los datos iniciales y de la reflexión de los centros escolares. Yo les agradezco mucho el que estén aquí. Es el último jaloncito y decirles a todos ustedes gracias por su compromiso, a los compañeros que están en las otras sedes, los supervisores que nos van a ver dentro de un día más, 2 días más o menos, porque mañana organizan, y que van a estar ahí trabajando con ustedes para seguir adelante, porque siempre ha sido muy interesante el enfoque de nuestros maestros en Guanajuato. El señor gobernador siempre lo ha dicho, los maestros de Guanajuato son diferentes, porque están preocupados por sus niños. Gracias a todos y muchas felicidades por este trabajo. Un aplauso para ustedes.